Dios está preparando a los que se van con Él y a los que se quedan. ¿Cuántos se van con Él? Qué bueno. Entonces, llega un momento en que no toda la iglesia se va a ir con Dios. No todos los que están sentados aquí se van a ir con Dios. La Biblia dice, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice que habían 10 vírgenes que estaban esperando a su Señor. Las 10 vírgenes estaban con su lámpara y su aceite, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las 5 prudentes estaban preparadas para entrar cuando el esposo llegó, y las 5 insensatas se quedaron y dijeron: Señor, ábrenos la puerta, nosotros también somos parte del pueblo. Y Jesús le responde: no os conozco. Entonces fíjese que no toda la iglesia se va a ir. El tercer suceso que va a ocurrir es el avivamiento global. Diga conmigo: avivamiento global. Y dentro del avivamiento global viene la restauración de todas las cosas. Diga conmigo: restauración de todas las cosas. Entonces yo quiero que usted más o menos entienda hacia dónde está caminando, hacia dónde estamos siendo en el mundo, para que usted no sea una persona más del montón, sea totalmente diferente. Y en el avivamiento les he dicho que Dios va a traer una gran cosecha. Diga conmigo: una gran cosecha. Este es el tiempo de la cosecha final. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 9, versículo 37. Dígale a su vecino: este es el tiempo de la cosecha. Otra vez: este es el tiempo de la cosecha. ¿Qué cosecha? Cosecha de todo. Y mire lo que dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Le voy a poner en el contexto de lo que le estoy diciendo. A la verdad la cosecha es mucha, la mies es mucha, mas los obreros flojos. Digo pocos. Diga conmigo: obreros pocos. Pero aquí habemos obreros que estamos listos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Siempre que yo hablo de cosecha, me viene la imagen de mi esposa, digo, de Ruth. ¿Sí? ¿Cuántos ven que mi esposa es bonita, linda? La amo mucho. ¿Verdad? Entonces, cuando Booz era un hombre muy rico y hacendado e importante en el pueblo de Israel, especialmente en la tierra, en los campos de los judíos. Y cuando Booz, diga conmigo Booz, doble O, no es vos, es Booz, ni es tampoco vos. Booz era un hombre muy influyente, muy poderoso, y tenía grandes campos de sembradío de trigo y tenía muchos obreros. Y entre medio de ello llega de una forma muy miserable, muy necesitada, Noemí con su yerna Ruth. Y de repente era costumbre de los judíos que nunca cosechen todo lo que estaba en el campo, sino que siempre dejaban caer algo que los cosechadores veían, y estos cosechadores no cosechaban del todo. Entonces Ruth, para comer, porque no tenía nada para comer, como le dije,
llegó a ese lugar miserable, pobre, necesitada, en escasez, y entonces necesitaba entrar a algún campo para espigar. Y cuando entraba Ruth, ella recogía todo lo que dejaban caer todos sus otros cosechadores. ¿Y qué creen? Ella recogía más que los otros. No fue contratada para cosechar, pero ella recogía más que los otros. Y Booz le mira y dice: ¿quién es esa mujer diligente? ¿Quién le ha puesto en ese lugar? ¿De qué familia es? Y entonces dijo: vino con Noemí y no tiene que comer, y se metió detrás de los cosechadores, detrás de los obreros, y ella recoge para llevar a su casa porque no tiene que comer. Y cuando le vio que cosechaba tan bien, le dijo: le contrato también para que ella pueda espigar junto con nosotros. Entonces, cada vez que yo pienso en una cosecha, siempre estoy pensando en Ruth. Siempre estoy pensando en Ruth, que tiene la capacidad, la habilidad, la eficiencia de recoger aún el último grano y no dejarlo pasar nada. Y yo declaro que viene sobre tu vida esa gracia y esa unción para cosechar no solamente cosas de Dios, no solamente almas, sino viene tiempo de cosecha en tus finanzas, viene con tiempo de cosecha, de restauración para tu vida, para tu familia. Que todo lo que hagas no va a ser, todo lo que siembres no será una semilla estéril, no será una semilla improductiva, será una semilla que siempre va a tener una cosecha del 30, del 60 y al 100 por uno. Hay alguien que tiene que jalar esta palabra. Entonces diga conmigo: este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo que tu familia tiene que abrir sus ojos, sus oídos. Este es el tiempo que tu familia tiene que ser tocada en su corazón para que conozcan la salvación. Ellos se irán contigo. Dios no quiere que ellos se vayan al infierno. Dios no quiere que ellos se vayan a la condenación. Tu familia será salva, tus hijos serán salvos, tu matrimonio será salvo, tus parientes serán salvos, tus compañeros, tus amigos serán salvos. Alguien tiene que decir amén. Diga conmigo: este es el tiempo de la cosecha. Pero Dios dice, Jesús dice: a la verdad la mies es mucha. En este tiempo de COVID, iglesia, en este tiempo de la pandemia, la gente ha encontrado que no tiene respuestas naturales. Ha agotado sus recursos, sus habilidades, su capacidad, su conocimiento, su inteligencia, y todavía sigue viviendo en temor. Y la respuesta para este tiempo es Jesucristo de Nazaret. Alguien tiene que decir amén. Diga conmigo: la respuesta para este tiempo es Jesús. Pero ¿quién los va a llevar? Dice el libro de Isaías capítulo 6 versículo 8. Isaías capítulo 6 versículo 8 dice: ¿y quién irá por nosotros? Mire lo que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré a esta cosecha? ¿A quién enviaré por la gente perdida? ¿A quién enviaré por los jóvenes, por las señoritas que están metidos en el alcohol, en la droga, en las calles perdidos, en los discos perdidos, perdidos en la confusión, perdidos en la rebeldía? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Aquel que está buscando equivocadamente la adoración a un ídolo, la devoción a un ídolo. ¿A quién enviaré? Y Dios dice: ¿quién irá por nosotros? Dios te está preguntando, Dios está diciendo en este tiempo: ¿quién está dispuesto a levantarse? ¿Quién está dispuesto a sacudirse de la comodidad, de la indiferencia? ¿Quién está dispuesto a cambiar su mente y empezar a ir detrás de esa cosecha? Diga conmigo: heme aquí. El profeta Isaías respondió: heme aquí, Señor. Entonces, ante la ausencia,
ante la falta de obreros para su mies. Dios está diciendo: ¿quién se quiere levantar para abrir una casa de paz? ¿Quién se quiere capacitar para jalar a la gente, al perdido, al desamparado, al sin esperanza? Hay tanta gente que no encuentra una salida a sus problemas. Hay tanta gente que está al borde de suicidio. La otra vez estuvimos en Oruro y una mujer entró a la cruzada y dijo: yo estuve a punto de matarme, estuve a punto de suicidarme, yo ya no quiero vivir, pero dije: voy a entrar a esa reunión. Y en esa reunión me encontré con Jesús, y a partir de ese momento tengo ganas de vivir. Hay mucha gente que está en esa condición, ha perdido su familia, ha perdido sus seres queridos, ha perdido su negocio, ha entrado en quiebra y está esperando que alguien les diga: todavía hay una respuesta en Jesús de Nazaret. Aleluya. Diga amén, diga algo aquí. El versículo 38 de Mateo 9 dice, Mateo 9, versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No cree que este es el momento propicio para que cuando usted le hable de Dios a alguien, ese rato le abra su corazón? Diga amén, diga algo. Los que están atrás digan amén. Estamos viviendo tiempos especiales donde Dios quiere usar a su iglesia, pero no todo el tiempo será así. Habrán momentos donde la iglesia será restringida, será limitada. Habrá tiempos donde la iglesia se encontrará con ciertas leyes que no le van a permitir hacer lo que estamos haciendo. Por eso este es el tiempo, diga conmigo, este es el tiempo donde vamos a jalar al perdido. No sé si usted está aquí, donde vamos a jalar a aquel que no tiene a Cristo Jesús, para que tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Diga conmigo, este es el tiempo de la cosecha. Piense en su familia, piense en sus hijos. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 16, donde dice el hombre rico: Padre Abraham, no permitas que mi familia venga a este lugar. Por favor, dame la oportunidad a que yo descienda a la tierra y les haga saber a mi familia: tengo algunos hermanos ahí abajo en la tierra y quiero anunciarles que ellos no pueden venir a este lugar. ¿Cuánta gente ha muerto por el COVID? ¿Cuánta gente ha muerto enferma, vulnerable en sus órganos, vulnerable en su salud, por causa del mismo COVID que ha debilitado a la gente y se está yendo sin conocer a Jesús? Y la condición es esta. Dijo, versículo 27. Dice, entonces dijo, vamos a leer desde el 25 para que usted entienda un poquito. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Como siempre les decimos en el llamado, el infierno es real. Y no te hablamos del infierno para meterte miedo. Te hablamos para que tú tengas conciencia. Jesús habló más del infierno que del cielo. Pero el cielo también es real. Entonces hay el cielo y hay el infierno. No hay un lugar intermedio. O te vas al cielo o te vas al infierno. No es como te enseñaron que hay un lugar de purgatorio. La Biblia dice en el libro de Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Y de la manera que está establecido, es decir, todo lo que se establece no se puede revertir.
Todo lo que se establece no se puede cambiar. Es una ley, es una norma, está ahí. Y eso de la eternidad por la eternidad. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto que viene, entonces el juicio. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿dónde va la gente que muere sin el Señor? ¿Dónde va la gente que no recibió a Cristo Jesús y no se puso a cuentas con Dios? No se trata de religión, se trata de dónde vas a pasar la eternidad. No se trata de una denominación, no se trata de a qué iglesia pertenece. Se trata si estás en el reino o estás para la perdición y la condenación. En el libro, entonces vemos en el libro de Lucas capítulo 16, iglesia, escuche, versículo 26 dice: además de esto, una gran cima. Escuche bien, hay una gran cima entre el cielo, en este caso el paraíso de Abraham, y en este caso el lugar del tormento. Cuando dos murieron, uno se fue para el lugar de tormento y el otro se fue para el paraíso. Eso es real. Jesús lo presentó de esa manera. No es un cuento de hadas, no es una figura filosófica, es algo real. Por eso usted y yo tenemos que tener sentido de urgencia. Es cierto, usted está aquí sentado, usted aquí recibe palabra, usted aquí es bendecido, pero ¿qué es de la gente que todavía está perdida? ¿Qué es de la gente que todavía está cegada, está endurecida? Hoy Dios está diciendo: quiero que se levanten obreros para que busquen gente. Alguien tiene que decir amén. El libro de Pedro dice, primera Pedro dice, que la voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, mire, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, le voy a poner de esta forma para que entienda: los que quieran pasar del cielo al infierno, ¿qué dice? No pueden. Es decir, que el purgatorio es un engaño. Por más que tú entres al purgatorio, no puedes pasar de un lugar a otro. No existe. O te quedas en un lugar o te quedas en el otro lugar. Y dice: ni de allá pasar acá. Versículo siguiente. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Hay mucha gente, escuchen, hay mucha gente que dice: no creo que el Padre envíe a sus hijos al infierno. Pero aquí le está reconociendo que todavía tiene una relación paternal, pero cada uno elige dónde quiere pasar la eternidad. Tu padre no elige por ti, tu familia no elige por ti, tus hijos no eligen por ti, tus amigos no eligen por ti. Cada uno de nosotros elegimos dónde vamos a pasar la eternidad. Y entonces dice: pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Por favor, que venga del cielo y venga a la tierra. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Mire, no espere usted tener una experiencia con el infierno para recién empezar a predicar. Y dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay una urgente de necesidad. Nuestro Padre Celestial envió lo más preciado. Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo, porque Él sabe lo terrible que es el infierno, lo terrible que es el tormento. Pero Él vino y murió una sola vez, y ahora está en nosotros, que nosotros le aceptemos o lo rechacemos.
Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión más alta de amor de Dios sobre la humanidad es que su Hijo vino a correr un riesgo a este lugar, no para darnos una religión, no para darnos un credo, no para hacernos feligreses, sino para sacarnos de la condenación. Y dice, versículo siguiente, 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Hablando de Moisés, estaban diciendo a la palabra tienen, es decir, que la palabra está a nuestro alcance para desatar la salvación. A Moisés lo tienen a través de la ley, y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Y dice el libro de Hebreos capítulo 1, mire lo que dice, versículo 1 adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Dios nunca dejó de hablar a la humanidad. Dios te habla por predicadores, por pastores. Dios te habla por profetas. Dios te habla, hasta te puede hablar por una hormiga. Dios le habló a Israel, o al profeta, mejor dicho, de Israel, que era Balaam. Lo habló por medio de un burro. Dios usó a un burro para que el profeta reflexione y se direccione en el camino que es Dios. Dios nunca dejó de hablar y no dejará de hablar hasta el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Muchos cerrarán su oído, muchos buscarán excusas y no oirán. El COVID es una forma y una señal de cómo Dios está hablando a su iglesia. La pandemia, la recesión financiera, la crisis que está pasando es una forma como Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo: hijo, reacciona, sacúdete, levántate. No es tiempo de dormir, es tiempo de buscarla a la presencia del Señor. Y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo siguiente. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia. Es decir, que Él envió lo máximo. Jesús es la esencia de lo que es el Padre. Felipe le dijo un día a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y dicen: muéstranos al Padre. Y dice: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Hoy ya no tenemos en carne y hueso a Jesucristo, pero lo tenemos en el Espíritu, y tenemos al Espíritu de Dios, que Él nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ahí está, mira. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Siempre entre los discípulos también había lagunas por ahí. Uno de ellos dijo: si no meto los dedos ahí en tus huecos, en los orificios de tu mano, no voy a creer que tú eres.
Muchos de nosotros somos Tomases. Ver para creer. En Dios tú no necesitas ver, solo primero creer para que veas. En Dios funciona, primero crees y después ves. Yo creí en este edificio y ahora usted lo puede ver. Ya lo veo el templo. Diga conmigo, yo creí en el templo y ya lo puedo ver en el espíritu. Lo vimos la radio, creímos por la radio. Versículo siguiente del libro de Lucas 16. Dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Siguiente versículo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos y se arrepentirán. El infierno es real, iglesia. La pregunta es: ¿dónde pasarán tus seres queridos? Este hombre recién choqueado ahí en el infierno dijo aquí, mire el versículo 23. Versículo 23. Y él en el Hades alzó sus ojos, esto es el infierno, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham y Lázaro estaban en otro lugar, él estaba en otro lugar. Y miren lo que le pide el versículo 24. Y le dice: entonces él dando voces, ¿cómo? Gritando, desesperado, angustiado, dando voces, dijo: padre Abraham, ten misericordia de mí. Es aquí donde tú tienes que arrepentirte, no es arriba. Es aquí tu oportunidad para tener un encuentro con Dios, no es arriba. Arriba ya pasó el tiempo. Es aquí donde tengo que estar a cuentas con Dios. Es aquí que tengo que recibir el perdón de Dios. Por eso Dios no esperó que su hijo te espere arriba, sino que Él envió a su hijo para que tú le mires a Él y por medio de Él tú seas salvo y tú seas libre. Y dice: padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. No hay agua. En la tapita. Gracias. Por eso estaba pidiendo misericordia. Alguien puede darme la puntita de su dedo. Estoy atormentado. Es terrible el infierno. Es terrible el infierno. Por eso a nosotros los predicadores no nos importa la persecución, no nos importa la difamación, no nos importa si nos desvelamos, porque estamos en pos de la búsqueda de gente para que no se vaya a ese lugar. Por eso Dios dice en este tiempo: iglesia, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esos obreros tienen que tener la revelación de dónde se va a ir la gente, dónde va a pasar la eternidad la gente. Este es el tiempo de levantarse en la unción, en el poder sobrenatural de Dios. Este es el tiempo de levantarse evangelista. Este es el tiempo de abrir tu casa de paz. Este es el tiempo de fortalecer tu altar
familiar, para que el poder de Dios se manifieste en medio de tu casa. Dele un rugido de león. Wow. Y dice: y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mire, la punta. Qué terrible será ese lugar. ¿Usted cree que con el COVID ha sufrido? No. Si usted se muere sin Cristo es peor. ¿Usted cree que con el cáncer ha sufrido? Si usted se va sin Cristo es peor. ¿Usted cree que con la escasez financiera ha sufrido? Si usted se va sin Cristo es peor. Ya no hay vuelta ya no hay vuelta que dar. Ahí se terminó todo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿El juicio para qué? Para que te vayas a la derecha o te vayas a la izquierda. Por eso no puedes seguir jugando al cristianismo. Por eso no puedes seguir con tu vida tibia. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie buscando la presencia y otro pie fuera de la presencia. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice: y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Dónde? ¿Dónde? En esta llama. Versículo siguiente, ya lo leímos, vamos a volverlo. Pero Abraham dijo: hijo, acuérdate que en el mundo estabas con la pachanga y no querías escuchar el mensaje y estabas siempre poniendo excusa. Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado, es que mi trabajo, es que mi negocio, es que mi descanso, es que mis vacaciones. Hijo, siempre estabas excusándote para no buscar a Dios. Pero este es el tiempo de decir: Dios primero ante todas las cosas. Aquí conmigo. Y dice: acuérdate que recibiste tú bienes. Diga conmigo: así yo tenga una mansión aquí en la tierra, si yo no tengo a Cristo, los gusanos me van a comer en el infierno. Así dice Apocalipsis, iglesia. Dice: allá será la segunda muerte. El infierno, como siempre lo decimos, Apocalipsis, el infierno, como siempre lo decimos, no es para los hombres, es para Satanás y sus demonios. Pero también es para aquellos que no obedecen a la palabra. Por eso dice la palabra, después de ir a Apocalipsis 2:11. 2, seguro. No, el de más adelante. Ezequiel capítulo 2 también. Ezequiel capítulo 2. Pastores que no me escuchan. Pastores que es que se me burlan en mi trabajo. Es que pastor quedo ridículo. Capítulo 2, versículo 18. Ezequiel 18. 2:18. Isca y Quinza, Taua, Pisca, Uglia, no sé qué tantos. 18. 2:7. Mire lo que dice. 2:7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y sigue diciendo: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy.
Y sigue diciendo: y miré y he aquí una mano extendida y hacia mí, y ella había un rollo de un libro. ¿Dónde está? Más adelante está el texto donde dice: si tu hermano se va al infierno o se pierde y tú no lo adviertes, su sangre será sobre ti. Ezequiel 3:18. Mire lo que dice. Oiga, hermano, esto no es si quiero, si no quiero. Esto es si siento, si no siento. Esto no es si tengo el don o no tengo el don. Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijere al impío, al pecador, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares lo que le espera en la eternidad, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu vida. Tú no puedes pasar un minuto al lado de un inconverso sin decirle que Jesucristo murió por sus pecados. Porque cuando lo veas, así como Lázaro y Abraham estuvieron en un lado, usted va a ver a su familia, a sus compañeros, a sus amigos, a su gente que estuvo delante de usted, y le va a decir: ¿cómo es que, Edgar, tú sabías qué es la salvación y nunca me has dicho? Y dice la Biblia: te escuchen o dejen de escucharte, adviérteles tú. Se te burlen, te rechacen, te pongan un letrero y te digan: aquí no se habla de Dios, háblales. Y dice, versículo siguiente: pero si tú amonestares al impío, al pecador, y él no se convierte de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a regresar a esto, no se me pierda. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 26? Dice: yo no he rehuido a dar un consejo. Escúcheme bien. En esta casa usted va a escuchar mensajes de todo. Escucha mensajes de prosperidad, milagros, poder, gloria, amor, salvación, infierno, cielo. Usted no tiene excusa. En otros lugares no hablan todo, solo hablan lo que quiere escuchar la gente. Y dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos. Así estoy yo. Así estoy yo, porque usted no me podrá decir: apóstol, nunca me hablaste de este tema. Apóstol, nunca me advertiste de este tema. Apóstol, nunca me enseñaste de este tema. Aquí tienes todo el consejo de Dios. Y Pablo dice: yo por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y por qué está limpio? Aquí está el versículo siguiente. ¿Por qué está limpio? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Usted va a otra iglesia y le dice: hermano, aquí no se habla liberación. Aquí sí, aquí se habla. Usted va a otra iglesia y le dice: aquí no se habla de sanidades y milagros. Aquí sí se habla de milagros y sanidades. Le dicen a usted: aquí no se habla de prosperidad porque la prosperidad es del diablo. Sí, aquí se habla de prosperidad. No he rehuido hablarte todo el consejo de Dios. Te he hablado del amor de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, la santidad de Dios. Te he hablado del infierno, te he hablado del poder de Dios, te he hablado de todos los temas.
Pablo dice: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Regresamos a Ezequiel 3, versículo 19, 20. Si el justo, mire, escucha. El anterior era si el impío. El anterior era si el pecador. Pero ahora es si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá. ¿Cuánta gente, iglesia, se ha ido de acá? Porque no lo hemos permitido vivir en pecado. Le hemos dicho: lo que estás haciendo es mal, lo que estás haciendo es incorrecto. Acuérdate de las enseñanzas, acuérdate de la palabra. ¿Y saben qué dijeron? No me importa, me voy de la iglesia. Y creen que lo solucionaron. No tendrán excusa. Hay gente que quiere persistir, vivir en su pecado, en su carnalidad. Y la respuesta más fácil es irse de la iglesia. Pero lo triste no es que ellos se vayan, lo triste es que usted los siga. Aló. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán a memoria. Aló. No es retroactivo. Y dice: pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no lo advertiste. Versículo siguiente: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En otras palabras, no seas cómplice del rebelde. Amonéstalo. En Colombia usan una palabra más fea, no le voy a decir. Porque aquí usted se va a escandalizar conmigo. Qué tremendo. Rogad pues, obreros para su mies, para que los adviertan, para que los digan: hay un semáforo rojo. ¿Qué haría usted si de repente viene un huracán a Bolivia? ¿No han venido huracanes alguna vez de 60 millas y hace volar calaminas? Y usted sabe que está viniendo un huracán y usted dice: no, sálvese quien pueda, yo estoy bien. Usted tiene que advertir. Usted no puede quedarse con la boca cerrada. Y eso es lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Dios está levantando obreros para su mies. Abre tu casa de paz. Pastor, me da miedo. Dios te va a cuidar. ¿Tú crees que donde está Dios está la enfermedad? Yo siempre digo, pues si sirviendo a Dios me enfermo y me muero, me morí sirviendo a Dios.
Un día llegó el COVID a mi casa. Seguro también Juan Carlos pensó así. Y mi esposa dice: pucha, estamos con COVID. Y bueno, sí, sigamos sirviendo a Dios. Y si nos morimos sirviendo a Dios, dijo mi esposa. Tal vez dijo así también Juan Carlos. Pero hay gente que no quiere, hasta el día de hoy, ni ha acudido a congregarse. Otros han cerrado su iglesia porque le tienen más miedo al COVID que al infierno. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Tenemos que levantarnos y empezar por nuestra familia, tus seres queridos, tus hermanos, tu padre, tu madre, que busquen a Dios. Pastor, todos los caminos nos llevan a Roma. Y todos creen en Dios a su manera y pueden llegar al cielo a su manera. No es a la manera de ellos, es a la manera de Dios. Dice el libro de Proverbios que el necio en su propia opinión dice que él está bien, pero sus caminos son torcidos. En nuestra propia opinión muchas veces pensamos que estamos bien. Como dice, este es nuestro espejo. Porque la palabra de Dios es como un espejo, dice el libro de Santiago, que cuando tú la lees y la pones en práctica, entonces consideras tu vida y hay un cambio. Pero cuando tú no la practicas, te miras en el espejo y no consideras los cambios que tienes que hacer. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. No es una filosofía, no es una teoría, no es un concepto, no es una ideología, es su palabra. Su palabra es nuestro mapa para encontrar la vida eterna. Pero la pregunta no es solo que tú seas salvo, la pregunta es: ¿seguirás siendo pasivo? ¿Seguirás siendo indiferente? Con esto voy a terminar porque ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a decir. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Dice: maldito. Mire, Dios pronunciando una maldición. Maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová. Es decir, que después de escuchar tremenda palabra, usted aquí siga siendo, como dice el cubano, el mismo guanajo de siempre. No cambió nada. Maldito el que hiciera indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Tu boca es una espada. No pares de hablar de Él. No pares de hablar de su amor y de su esperanza. Pero pastor, cada vez que hablo, así era Jeremías. Cada vez que hablo me pongo en problemas. Cada vez que hablo la gente me rechaza, se burla, me critica, me hace a un lado. Cada vez que hablo me meto en riesgos. Y finalmente Jeremías dijo: ay de mí si no hablare, porque tu palabra es como un fuego dentro de mí que no puedo callar.
No pares de hablar. Anúnciales que hay una vida mejor. Anúnciales que no es religión. Jesús nunca vino a presentar una religión. Él vino y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él descartó la religión judía, porque el reino lo volvieron en religión. Y por eso dice Jesús: ustedes invalidaron mi palabra por sus tradiciones. Las tradiciones cobraron más fuerza, las celebraciones cobraron más fuerza y se olvidaron de la revelación. Jesús nunca vino a presentar una religión. Pastor, yo estoy en la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera, pastor? Todas son verdaderas, porque la religión es un invento del hombre, pero el reino de Dios es uno. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Termino con esto. ¿Cómo usted tiene que mirar en este tiempo a la humanidad? Como Dios lo mira. ¿Y cómo Dios lo mira? El libro de Lucas dice: como ovejas sin pastor. Son estudiados, han entrado a la universidad, tienen masterado, doctorado, son magíster, son todo lo que tú quieras, pero son como ovejas sin pastor. Así los mira Dios. Dios los mira como ovejas sin pastor. No tienen un guía, no tienen una dirección, no tienen un norte, viven el presente, viven las circunstancias. Como Dios mira a la humanidad con compasión. Y al ver las multitudes, dice la palabra, Él tuvo compasión. Eso es lo que tú tienes que tener en tu corazón: compasión de tus amigos, compasión de tus compañeros en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la calle, al vecino, al compañero, al familiar, al tío, al abuelo, la suegra. Ten compasión, porque ellos están yendo rumbo a la condenación eterna. ¿Cómo los mira Dios? Dios los mira desprotegidos. No importa cuán seguros se sientan en esta tierra, no importa cuánto paguen por un seguro, por su casa, por su vida, por su carro, por su familia. No importa cuántos seguros paguen, están inseguros, porque el único que te da seguridad es Cristo Jesús. Aleluya. La pregunta es para usted: ¿qué va a hacer con lo que Dios le ha dado a usted? 3 años y medio Jesús caminando con sus discípulos, entrenándolos, discipulándolos, manifestando milagros, señales y prodigios, resucitando muertos, levantando paralíticos, haciendo la multiplicación de los panes y los peces. Cuando murió Jesús, Juan 21 dice: Pedro, me voy a pescar. Y los otros discípulos, siempre digo como una forma de disfrutar,
los hippies. Los otros hippies dijeron: vamos contigo. Y se fueron a pescar. Y estuvieron toda la noche sin agarrar nada. Y entre medio de ellos Jesús se aparece y dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y uno dice: no, ¿y qué viene a molestar? Y Juan, el discípulo amado, de repente dice: es el maestro. Otra vez vino a nuestro reencuentro.